¿Es Mbappé un jugador inteligente a nivel táctico? Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal. En el vídeo de hoy voy a tratar de hacer una especie de reflexión sobre el juego de Kylian Mbappé para aclarar ciertos puntos que quizá no se interpretan bien o no se entienden bien y que bajo mi punto de vista son de la siguiente manera. Como digo en la introducción, el vídeo va a tratar sobre la inteligencia a nivel táctica de Mbappé, o incluso podemos llegar a decir lo que genera a nivel táctico Mbappé para sus compañeros y para el colectivo, para el entrenador incluso, que es una cuestión muy importante porque el fútbol es un deporte colectivo. Yo entiendo que estamos en la era especialmente post Cristiano Messi o en la era Cristiano Messi, me es indiferente una cosa que la otra, y se centre todo en la individualidad, en los números de uno, los números de otro. Bueno, ahí está el vídeo que hice en su momento sobre la no importancia de los números en este caso. Pero con Mbappé quiero ir un punto más allá y es hablar de la inteligencia futbolística que tiene este jugador. Y es que hay que tratar de diferenciar entre que un jugador tenga unas condiciones tremendas para marcar goles, para regatear, para desbordar o para hacer pases, para mil cosas. Y otra cosa es que ese jugador sea inteligente a la hora de saber qué tiene que hacer en cada momento en el campo. Que esa es la clave. Yo os voy a poner un ejemplo. Es como si vosotros abrís el cajón de los cubiertos de vuestra cocina y veis que tenéis todos los cubiertos. Tenéis la cuchara, tenéis el tenedor, tenéis el cuchillo, lo tenéis además de distintos tamaños, de distintos dientes el cuchillo en el caso, en fin, que lo tenéis todo. Pero ¿qué pasa? Que lo importante no es solo tener esos cubiertos, es saber qué cubierto debes utilizar para cada ocasión. Si yo me voy a tomar una sopa y cojo un tenedor, estoy haciendo el ridículo. Estoy tomando una mala decisión. Si yo me voy a cortar un filete y cojo dos cucharas, pues a ver, igual con mucha maña y mucho tiempo consigo cortar el filete, pero lógicamente me va a costar, ¿no? Pues eso es un poco lo que quiero hablar de Mbappé. Para mí Mbappé es un jugador que ya digo, abres el cajón y tiene todos los cubiertos. O sea, es capaz de irse al espacio, es capaz de venir de recibir, es capaz de caer a banda, es capaz incluso de aguantar los balones pivotando como 9, es capaz de muchas cosas, porque tiene muchas virtudes como futbolista, a nivel técnico, a nivel físico, pero hay a veces que se va a tomar una sopa y coge el tenedor. Hay a veces que el equipo necesita, o el jugador que lleva en ese momento el balón, necesita que Mbappé rompa el espacio y Mbappé viene en corto. Hay veces en los que el jugador necesita que venga en corto y Mbappé va al espacio. Y es una constante. Hay a veces en las que el equipo necesita que Mbappé caiga a la banda y va y se queda en el centro. Hay veces en las que necesita el equipo que Mbappé se quede fijando los centrales porque los jugadores que tienen a su alrededor también son buenos, que en esto voy a ir ahora también sobre esto de Mbappé. Y en lugar de estar fijando los centrales, lo que hace es venir a recibir o caer a banda. Ya lo estáis viendo constantemente en Twitter, capturas de ocasiones en las que el Real Madrid acaba llegando a área y tienes a Mbappé, que es el 9, que está fuera del área incluso. ¿Por qué? Porque está tratando de recibir él. Esta es una cosa que quiero decir muy clara sobre Mbappé. Es un jugador individualista, que no tiene por qué ser malo, ¿vale? Porque ha habido otros jugadores individualistas a lo largo de la historia y que han sido de los mejores, pero muchos o casi todos los movimientos que hace Mbappé están destinados a él recibir mejor, a recibir él en mejores condiciones. ¿Y qué ocurre? Que esto, cuando tú eres con diferencia el mejor jugador del equipo, es en parte normal. Porque cualquier jugador que tenga en ese momento una posible ocasión de gol o se esté acercando a tener esa ocasión de peligro, va a ser menos peligroso que si el balón le cae a Mbappé. Lo sabe Mbappé, lo sabe el jugador que lleva el balón, lo saben absolutamente todos. Entonces, en ese caso, el jugador acapara muchísimo ese protagonismo y si un jugador desborde por izquierda, sabe que va a encontrar, que va a buscar a Mbappé. Él sabe que le van a buscar a él. O por derecha. O si rompe un interior. O si la coge un jugador y levanta la cabeza, sabe que le van a buscar a él. Eso cuando eres con diferencia el jugador emblema del equipo, cuando estás rodeado de jugadores que no son del otro mundo, sabes que va a pasar así.
Pero ¿qué pasa? Que en el Real Madrid, Mbappé también está rodeado de grandísimos jugadores. Entonces, los movimientos que hace Mbappé no siempre tienen que estar destinados a recibir él, porque se equivoca, porque muchas veces que él reciba no es la mejor ocasión para el equipo, porque muchas veces si él arrastra una marca de manera inteligente está dejando solo a Bellingham, está dejando solo a Vinicius, está dejando solo al que esté en ese momento, a Franco. Es importante que haga movimientos en base a lo que necesita el colectivo. Y es un jugador que constantemente está haciendo movimientos para él. Y es muy distinto. Por ejemplo, os pongo un ejemplo. El gol de Franco, el único que ha marcado. El gol de Franco se debe gracias a un gran movimiento de Mbappé, en este caso sí, para el colectivo. Y lo aplaudí en ese momento. ¿Por qué? Porque, claro, cuando no estás acostumbrado a ver esos movimientos de este jugador y de repente lo ves y encima acaba en gol, dices, ostras, por fin, aleluya, por fin se ha dado, ¿no? Y en ese caso fue lo mismo. Fue este caso. Mbappé arrastró las marcas, dejó solo a Franco y Franco definió de manera increíble. Muy bien. Pero la constante es que él está buscando su mejor opción para recibir. Y eso, muchas veces, cuando está rodeado de grandes jugadores, no es así. Es un jugador que está tratando de hacer de Karim Benzema, pero la diferencia es que Karim Benzema sabía siempre qué herramienta utilizar, siempre qué cubierto utilizar, siempre. Siempre que él hacía algo tenía un sentido colectivo, tenía un sentido para el equipo, no era para recibir él mejor. Cuando de Benzema se hablaba mucho de los intangibles, muchos de los fans de Benzema hablábamos de los intangibles, era porque muchos de los movimientos de Benzema favorecían, en este caso, a Cristiano Ronaldo. ¿Significa que Cristiano Ronaldo es así de bueno por Benzema? Obviamente no. Cristiano Ronaldo es bueno porque es bueno a secas. Pero además, como es un deporte colectivo, los movimientos de los jugadores, en ese caso de Benzema, le mejoraban a Cristiano, le mejoraban sus condiciones, su facilidad para recibir en ciertas condiciones. Y esto es importante de destacar en un deporte colectivo. Hay jugadores que colectivamente mejoran a sus compañeros que tienen al lado. Y hay jugadores, como es el caso de Mbappé, que no mejora a sus compañeros. Puede hacer mejor, o sea, puede facilitar la vida a nivel numérico de Arda Güler. ¿Por qué? Porque Arda Güler es un asistente, yo tengo un jugador de 50 goles, obviamente las asistencias de ese jugador van a crecer, como crecieron las de Mesut Özil con un Cristiano Ronaldo, con Cristiano Ronaldo. Obviamente, eso está claro. Pero a nivel futbolístico, Mbappé nunca ha mejorado a ningún jugador que tiene al lado. Esto no es una cuestión de una crítica, es una cuestión analítica. Esto es así. Lo que aporta Mbappé no es a nivel individual para sus compañeros. Lo que aporta Mbappé es, pues hombre, con este jugador estamos, en teoría, más cerca de ganar, porque es un jugador de 50 goles, porque es un jugador absoluta élite mundial, por supuesto. Pero Mbappé no mejora la vida del extremo derecho, no mejora la vida del extremo izquierdo, ni del centrocampista, ni del lateral, ni de... No, no la mejora. Eso es así. Un jugador que mejora la vida de otro, por ejemplo, Giroud. Giroud, con la forma que tenía de jugar, mejoraba la vida de Griezmann, de Mbappé. Eso es un jugador colectivo. Harry Kane. Harry Kane, pues además de su aporte de goleador, es un jugador que te baja al centro del campo, que te lanza al extremo derecho, que te lanza al extremo izquierdo, que sale de posición y cuando sale de posición lo hace para que el extremo izquierdo coja la profundidad y rompa el entramado defensivo porque Harry Kane ha arrastrado ese central. Eso es un jugador colectivo, un jugador al que le mandas un balón en largo porque tu equipo no está siendo muy bien presionado por el rival, pues pelotazo al 9, el 9 te la baja de cara y le da oxígeno al equipo. Harry Kane es un jugador colectivo. Karim Benzema es un jugador colectivo. Mbappé es un jugador individual. Es un jugador al que hay que darle mucho para que él te devuelva. Hemos ido viendo en el PSG o incluso en la selección francesa. Los equipos han tenido que ir adaptándose a las costumbres, los vicios y el fútbol de Mbappé. No es una cuestión de que lo esté diciendo yo. Ahí tenéis el documental de Luis Enrique diciendo, necesitamos como sea que tú presiones. Porque si tú presionas, ocurre esto, esto y esto. ¿Qué pasa? Que cuando Mbappé presiona, el equipo efectivamente funcionaba. Si Mbappé deja de presionar, el equipo empieza a generar descompensaciones, desequilibrios. Se pregunta a la gente, ¿y por qué Mbappé no juega en la izquierda? Bueno,
¿Por qué Mbappé no juega en la izquierda? Porque no curra como para jugar en la izquierda. No defiende como para jugar en la izquierda, no presiona como para jugar en la izquierda. La posición de descanso, podríamos decir, entre comillas, en el fútbol es la del 9. En un esquema, el que sea, en el que tú quieras replegar al equipo, el jugador que menos trabajo puede tener a nivel defensivo es el 9. Es el jugador que tiene un poco ese descanso. Lógicamente no es que se ponga a andar. También tiene su presión a los centrocampistas, si es que la hace. También es el jugador que te tiene que aportar la profundidad, entonces va a hacer esfuerzos, o teóricamente va a hacer esfuerzos más intensos y eso también te lleva a un cansancio diferente. Sin duda todo esto es real. Pero ¿por qué no puede jugar en la izquierda? Porque no defiende para poder jugar en la izquierda. De hecho, se está viendo con Vinicius. ¿A Vinicius por qué lo quita Xabi Alonso? Porque quiere cerrar el partido, quiere cerrar esa banda y Vinicius en ese momento ya no te va a aportar a nivel defensivo lo que quiere. Podemos entrar a valorar en si es culpa del entrenador el querer no encajar gol en lugar de marcar otro más. Ahí se puede entrar a valorar. Pero si el entrenador lo que quiere es cerrar esa banda, pues efectivamente tiene que quitar a Vinicius. Porque la otra opción es meterle de 9, pero como de 9, precisamente, está Mbappé, por eso tiene que salir Vinicius. ¿Qué ocurre con Mbappé de 9? Que Mbappé no es un 9. O sea, Mbappé no es un extremo izquierdo, pero Mbappé tampoco es un 9. Por eso, el equipo, para darle el mejor contexto a Mbappé, debe estar dispuesto a perder equilibrio. Porque Mbappé necesita un extremo izquierdo, Mbappé necesita un 9 y él moverse con soltura. Obviamente, al moverse con soltura por ese triángulo, también tienes que tener a otro jugador en la derecha que compense también a nivel ofensivo, también que arrastre marcas, que genere un poco de espacio por dentro y ese tipo de cosas. Entonces, ya estás metiendo a un equipo con 4 jugadores ofensivos, uno de ellos Mbappé. ¿Qué equilibrio tiene ese equipo? Mbappé necesita a la izquierda ese jugador que te aporte esa profundidad, que lleve ese balón a su zona y además que defienda como tienes que defender, especialmente en el fútbol actual, las bandas. Si en las bandas le hacen un 2 contra 1 constante a tu lateral, estás muerto, porque se empiezan a generar una serie de descompensaciones. Por eso es muy importante también cerrar las bandas. ¿Es más importante cerrar el centro? Sí, siempre. Pero cerrar las bandas también es importante, sobre todo para que no te generen ese 2 contra 1. ¿Qué pasa? Que Mbappé, ya digo, no puede ser extremo izquierdo por esas cuestiones a nivel defensivo. Pero tampoco puede ser un 9 en el sentido más estricto de lo que significa ser un 9, que es, entre otras cosas, lógicamente tiene más cuestiones, remate de área. Mbappé no tiene remate de área. No tiene remate de cabeza. No se impone en el área. Si le cae el balón, te la va a meter en la jaula. O sea, eso está claro. Pero Mbappé está constantemente tratando de salirse del área, de no entrar al área, porque él piensa que recibiendo atrás puede sacar el disparo. Que oye, que no es una cuestión criticable, es que es cierto. Es que Mbappé va a ser más peligroso estando en la frontal, pudiendo sacar un disparo, que tratando de hacer un remate contra centrales, que en parte lo entiendo, pero una cosa es entenderlo y otra cosa es que eso sea lo mejor para un equipo, que eso sea lo mejor para el colectivo. Entonces, lo que digo ahora, extrapolándolo al Real Madrid, si tú tienes a Mbappé que se sale del área, alguien tiene que entrar al área. Y ese alguien, como tampoco tenemos nadie en la derecha, es Bellingham. Si Bellingham se mete en el área, tienes un problema. Porque sí, obviamente, es un jugador que en el área te da ese aporte, pero nuevamente estás volviendo a descuidar el equilibrio del equipo. Y es lo más importante. Especialmente en el fútbol actual en lo que todo está analizado absolutamente al milímetro, en el que si veis el partido entre PSG y Bayern de Múnich, es una auténtica masterclass a nivel táctico sobre cómo se defiende, cómo se trata de evitar que el rival te genere superioridades numéricas. Un grandísimo compromiso por parte de jugadores ofensivos, que es una de las claves de que un equipo funcione. A Luis Díaz lo tenías persiguiendo a Achraf Hakimi, pero a Achraf Hakimi, que tiene muchísima libertad bien entendida en el PSG, se iba a la punta, se iba como delantero y le seguía a Luis Díaz. Lo mismo hacía Olise con Nuno Méndez. ¿Cómo vas a pensar que Olise va a poder defender a Nuno Méndez? Pues lo hacía a nivel táctico. Upamecano perseguía al centrocampista hasta su córner si hacía falta. O sea, un partido riquísimo a nivel táctico. Tú eso solo lo puedes ver si tienes a un equipo comprometidos
los 11. Y con Mbappé es difícilmente visible que haya 11 comprometidos en el campo o que haya 11 comprometidos en el campo durante 90 minutos. El problema ahora del Madrid es que no es solo Mbappé, también es Vinicius. Entonces, por eso a veces el Madrid, bueno, estos dos jugadores han dejado de correr. Empezaron muy bien con la presión, tal, no sé qué, no sé cuántos. Han vuelto a dejar de correr. Ahí están de nuevo las estadísticas a nivel de kilómetros. Vuelven a ser jugadores que se están desatendiendo de sus labores de presión, de sus labores de repliegue. De vez en cuando te sueltan alguna. Pues por ejemplo, Vinicius en Anfield tuvo la amarilla en ese repliegue defensivo contra Bradley. Lógicamente tienen sus momentos, pero el fútbol actual no vale momentos, es un constante. Entonces, de ahora en adelante quiero que cuando veáis un partido de Mbappé os fijéis en los movimientos que hace. Os fijéis en por qué muchas veces sus compañeros no reciben en buenas posiciones y por qué se dan esas situaciones. ¿Por qué cuando un compañero de Mbappé recibe muchas veces tiene una marca encima? ¿Por qué? Porque se la ha llevado Mbappé. Hay una jugada muy clara en el Mundial de Clubes en la que, contra el PSG, en la que Jude Bellingham está rompiendo por dentro, de las pocas veces que se pudo escapar en todo el partido, estaba rompiendo por dentro y lógicamente sabemos que Jude Bellingham es diestro. Entonces va a buscar su posición de disparo yendo hacia afuera. ¿Qué hizo Mbappé? En lugar de hacer el desmarque hacia la izquierda, pudiendo de esa manera arrastrar al central y de esa manera generar ese espacio para Bellingham, lo que hizo Mbappé fue hacer el desmarque hacia la derecha. ¿Por qué? Porque intentaba recibir él, cuando era de un altísimo grado de dificultad, que Bellingham le diese ese pase en ese momento en el que estaba en plena carrera, le iba a pillar como a contrapié, era dificilísimo meter ese pase en ese caso. Mbappé hace el desmarque hacia la derecha. ¿Qué sucede? Le tapa el tiro a Bellingham. Y encima, en la derecha, que estaba Gonzalo con su marca, atrae la marca a Gonzalo. Por lo que cuando Bellingham va a esa zona, al haber llevado las marcas ahí Mbappé, Gonzalo no tiene opción tampoco de poder tener disparo. O sea, Bellingham no puede terminar de fijar a Nuno Méndez o al central y abrir para Gonzalo. ¿Por qué? Porque las marcas no estaban donde tendrían que estar si el 9 hubiese hecho el desmarque que pedía la jugada, no que pedía recibir él, que pedía la jugada. Y la jugada era para que la terminase bien Bellingham. O, en su defecto, para que la terminase bien Bellingham cediéndosela a Gonzalo. Ese tipo de movimientos, que parecen que son absolutamente nada, son absolutamente clave, porque estás perdiendo goles. La toma de decisiones, cuando tú ves a un jugador que dices, vaya toma de decisiones tan terrible que tiene, normalmente se ve cuando el jugador tiene el balón. Por ejemplo, dos expertos de esto han sido Dembélé hasta este año, que ha aprendido a jugar al fútbol prácticamente, se puede decir, y Rashford. Rashford sobre todo en sus inicios. Todavía sigue teniendo esas remanentes, pero sobre todo en sus inicios. Eran dos jugadores que a nivel de toma de decisiones eran dos auténticos desastres. Incluso podemos llegar a hablar de Vinicius también en ese aspecto. Tomas de decisiones absolutamente desastrosas, con balón. Pero es que sin balón también es importante las decisiones que toman los jugadores, porque es un deporte colectivo, porque todos son afectados por todos, porque si yo me voy a la izquierda, me llevo la marca conmigo y puedo hacer que el jugador, que mi compañero, se meta por dentro. Si yo la marca, en lugar de llevarme a la izquierda, me quedo en el centro se colapsa y tengo que irme hacia la izquierda. Me voy hacia la izquierda, soy diestro, no tengo capacidad de tiro. Es muy clave todos los movimientos que se hacen, especialmente en ataque, en defensa también, pero especialmente en ataque se nota mucho, porque en ataque normalmente estás en inferioridad numérica respecto a la defensa. Vamos, el 90 y muchísimos % de los ataques de una o de otra manera estás en inferioridad numérica respecto a la defensa. Ahí, por muy buenos que sean los jugadores, que lo son, por muy buen uno contra uno, por muy buenas condiciones que tengas en todo tipo de cuestiones, tienes que jugar también con los movimientos de los jugadores. Los movimientos de los jugadores tratan de generar esas superioridades, tratan de paliar ese defecto a nivel numérico respecto a la acción defensiva, tratas de engañarlos. Tú eres el que tienes el balón, tú eres el que debes mandar en esa jugada. Si tú no te mueves bien, los que mandan son los defensas, porque son más. Y esta es mi visión sobre los aspectos tácticos que rodean o que tienen como protagonista a Mbappé.
Me gustaría que dejarais en los comentarios si estáis de acuerdo, si hay algo que se me ha olvidado, si no estáis para nada de acuerdo, si se me ha ido completamente la olla, en fin, lo que queráis absolutamente. Creo que es un debate que puede generar su punto de interés. Si os gustan este tipo de vídeos, dejad un like, suscribíos y nos vemos en el siguiente vídeo.